audio. Veíamos Mateo 24, les decía yo, es una síntesis, ¿verdad? Es un micro resumen de la línea general del fin de los tiempos, comenzando con el principio de dolores. El tema lo dice, son señales antes de que todo concluya. Estas señales, ¿para qué nos sirven? Valga la redundancia, para señalizar. Son un indicativo, ¿verdad? ¿Te ha pasado que vas a una fiesta en una quinta, dentro de un ejido, no sé qué, y no tienen señalizaciones, pero la gente se le prendió el foco y se tomaron la molestia desde de la mañana ir poniendo cada cuadra? Por acá es la fiesta de Lupita, ¿verdad? Cada día estás más cerca de la fiesta de Lupita. 2 cuadras a la izquierda está Lupita y su fiesta, y así, y ya. Bienvenido a la fiesta de Lupita. Tú vas siguiendo las señales para un fin. Jesús hizo lo mismo. Jesús dijo, mi iglesia, yo me voy a tomar la molestia de irles poniendo señales que les indiquen que ya está próximo el tiempo del fin. Entre más se van cumpliendo las señales, más inminente y más cerca está esta venida. Él dice, yo no les voy a decir el día ni la hora, pero sí les voy a decir la temporada, el espacio de tiempo con ciertos patrones marcados que nos van a enseñar a estar preparados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es importante estar listos para ese día, y no solo para el mero día del fin, sino para todo el tiempo previo, todas las situaciones que se van desencadenando como vimos. Y veíamos que va a haber guerras, rumores de guerras, hambres, enfermedades. Todo eso lo estamos viendo desde hace años, pero cada vez que avanza vemos más intensidad, vemos más fuertes, cosas más cercanas. Venimos saliendo hace 6 años, pero de una pandemia que pareciera que fue ayer. La pandemia tiene un efecto muy raro, como que nos robó 1 año y medio de nuestra vida. Yo no sé si a ustedes les pasa, que dices, ay Jesús, esto era antes de pandemia y de repente fue la pandemia y como que se reseteó el cassette y volvimos a avanzar. Y todo esto son señales que vemos que la palabra se están cumpliendo. Veíamos que la maldad de muchos se va a enfriar. Veíamos que va a haber falsos maestros, falsas enseñanzas entre los creyentes mismos. Al permanecer la iglesia de pie y firme ante toda la corriente que el mundo enseña acerca de diferencias, intentando establecer diferencias a la palabra de Dios, de principios como la familia, como la sexualidad, la adoración, todo aquello que la Biblia establece. La cultura del mundo la está cambiando, y vemos cómo todo esto está anunciado. Y el versículo 14, bueno, el 11 decía, mas el que persevere hasta el fin. Y conmigo, hay que perseverar, ¿sí? Hay que mantenerse. La vida del creyente tenemos que entenderla como una vida de permanencia, un estilo de vida donde no son temporadas, son una permanencia constante. Y dice, el que permanezca hasta el fin. Me llama la atención esa frase. ¿Por qué? Porque hay gente que permanece por un tiempo, pero no permanece hasta el fin. Y aquel que va a ver la bendición del Señor es aquel que se mantiene hasta el fin. ¿Sí? Que persevera hasta el fin. Este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. ¿Cuándo puede venir el fin? ¿A partir de qué punto? A partir de que el evangelio sea predicado en todas las naciones. Cuando tú ves hoy en día que hay lugares donde el nombre de Jesús
aún no ha sido enseñado y predicado, eso nos da un margen pequeño de decir, todavía falta que el evangelio llegue a ese lugar. Pero hay gente, Dios está movilizando como nunca antes. Tal vez tú no te das cuenta porque pues no estás metido día y noche en esto, pero yo que me meto y escucho de misioneros, escucho de ministerios, cómo Dios ha ido levantando en los últimos 40 años, 50 años, y sobre todo en estos últimos 25, un corazón misionero, el corazón de gente que abandona su lugar donde viven, su cultura, para irse a otro lugar del mundo a predicar el evangelio. Dios despertando el corazón de familias enteras que se van, ¿verdad? Mi pastor, por ejemplo, el pastor Rodolfo, él estuvo misionero fijo en Japón durante 10 años. Y durante esos 10 años visitaba Rusia, visitaba algunos lugares cercanos, pero siendo mexicano, amante de los tacos y la carne asada, se fue a la tierra del pescado y del arroz. Eso es amor, si me entiendes, por las naciones. Otro lenguaje, llevarse a sus hijos pequeños, traumatizarlos, ¿verdad? Porque los sacó de su casa y de sus amigos y todas esas cosas que de repente exageramos. Sus hijos son hombres y mujeres de Dios por vivir esa experiencia. Irse, dejar un negocio próspero que él tenía de venta de materiales de construcción, a irse a vivir de lo que la gente sembrara en él para que se sostuviera. Es un cambio radical de vida y eso lo hacen mucha gente en muchos lugares para llevar el evangelio. Es responsabilidad de la iglesia que el evangelio se propague. Y todo creyente puede participar en la gran comisión de varias maneras. La primera es, tenemos que predicarles a los que están cerca antes de brincar el charco. ¿Qué significa eso? No se vale querer irme a África y a Timbuktu si no le he hablado a mi primo, ¿verdad? Si mi hermano ni sabe que soy cristiano porque no quiero que se entere porque se va a burlar de mí. No, yo tengo que compartirle a la gente a mi alrededor. Y ya que le he compartido a la gente a mi alrededor, ya puse mi granito de arena para que el evangelio haya llegado a todo el mundo. Pero ya yéndonos práctico, ahora sí, geográficamente al mundo, la iglesia debe de estar orando día tras día por los misioneros, ¿sí? Por gente que está fuera. Tus oraciones fortalecen a gente que ni conoces, pero que Dios sí conoce. Y cuando tú tomas un tiempo de tu día para decir, Señor, hoy voy a orar por las misiones en Turquía. Padre, hoy te pido, bendice a los pastores de las iglesias en Turquía. Bendice a los misioneros que están en esta nación. Si hay alguno de ellos que está pasando una escasez, provéele sobrenaturalmente su necesidad. Padre, protégelos de la persecución. Tú te puedes poner ahora, dedicarle 5 minutos bien a una oración bien por una nación diaria. Hoy o por Turquía, mañana voy a orar por Colombia, pasado mañana por mismo México, y empiezas a tomar esta dinámica. Tus oraciones tienen un poder que tú no te imaginas, ¿sí? Si conoces a uno de carne y hueso, pues qué mejor, ¿verdad? Nosotros conocemos a varios. Yo oro por amigos que tengo en las naciones, por nombre y apellido, pero si no los conoces, puedes orar y Dios puede tomar esa oración. Estaba escuchando un testimonio bien padre, que cuenta un pastor. Él cuenta que su iglesia en Estados Unidos se llama, en inglés, Almighty God, que significa Dios Todopoderoso. Está padre el nombre. Y él estaba contando, dice, un día yo estaba en la oficina de la iglesia y tenía que marcarle a mi esposa y le marqué. Y cuando le marqué, no me contestó. Así quedó. Llegué a la casa y le dije, oye, ¿por qué no me contestaste la llamada? Y él dijo, no tengo ninguna llamada, no me hablaste. ¿Cómo de que no? Yo te marqué. ¿De tu celular? No, de la iglesia. No, mira, no tengo ninguna llamada.
Bueno, pues seguramente le piqué mal a algún número. Y así quedó. Y entonces el pastor llega el lunes, eso fue el fin de semana, llega el lunes a su oficina y entra una llamada. Y él la contesta. Y cuando ve el identificador, era muy parecido al número de su esposa, pero le había faltaba un número estaba mal. Lo marcó sin querer mal. Y contesta él, y dice, bueno, y le dice, ¿el qué? ¿A dónde estoy marcando? No, pues esta es una iglesia que se llama tal. ¿En qué le podemos servir? Y dice, quiero que me diga la dirección porque yo necesito ir ya a ese lugar. Y le da la dirección y va y lo visita. Y llegó y le dice, pastor, yo vengo a contarle algo que me pasó a mí el viernes en la noche. El viernes en la noche, nosotros tuvimos una situación muy difícil en mi matrimonio. Esa misma semana perdí mi trabajo, ¿verdad? También recibí la noticia de que tenía una enfermedad complicada. Me serví un vaso de veneno y alguien más se lo tomó, o sea, casi, ¿verdad? Todo le estaba yendo mal. Dice, y yo estaba a punto de quitarme la vida. Y cuando estaba por quitarme la vida, yo hice una oración. Le dije, Dios, si tú tienes algo conmigo y si tú eres real, dame una señal, la que sea. Y dice que sonó su teléfono. Y en Estados Unidos tienen esta modalidad donde las empresas, negocios, iglesias pueden pagar para que cuando ellos marquen en tu teléfono aparezca el nombre de ellos. ¿Ok? Aquí solo si lo tienes guardado te aparecería, ¿verdad? Pero ahí no, allá lo tienen así. Entonces dice él, cuando yo terminé de hacer esta oración, sonó mi teléfono y vi que me estaba marcando Dios Todopoderoso. Dice, y caí en llanto, ni contesté la llamada ni nada, ¿verdad? Pero quiero decirle, pastor, que esto pasó. ¿Cómo Dios puede hacer que te des un tecleo mal en una tecla para llevarle el evangelio a alguien, una oración? Dios trabaja de formas muy extrañas, pero debe de haber una iglesia orando por el evangelio, amén. Otra es yendo. Algunos de ustedes tal vez no lo saben, hoy están sentadas aquí, en alguna parte de su vida, principios de su vida, mitad de su vida, sienten tal vez algunos que ya vivieron todo lo que tenían que vivir y ni se imaginan que en unos años van a estar en otra nación, en otra ciudad, en otro lugar, con el propósito de llevar el evangelio, ¿verdad? Yo estábamos platicando en la mañana, antes de que llegaran los demás, estábamos con el grupo de alabanza y los de niños, y me dijeron, pastor, ¿cómo aprendiste inglés? No, pues mira, así, 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 y una de ellas dijo una frase, dijo, ni se veía que fueras a ser pastor, pues porque les conté que me corrieron, ¿verdad? Bueno, a mí siempre me gusta decir que no me corrieron, nada más no me dejaron volver, ¿verdad? No fue que me expulsaran, pero me dijeron, el próximo curso ya no vengas, ¿verdad? Porque me corrieron en finales de primero, de secundaria. La última semana, casi la libro, ¿verdad? Casi reseteo para que ya a partir de segundo fuera borrón y cuenta nueva. No me dejaron y me dijeron, ya lo invitamos a que no regrese. Y dijeron, mira, o sea, como que no se imaginan que ese es el que es pastor, ¿verdad? Y así, tú estás aquí, tú no te imaginas lo que Dios puede hacer contigo si tú lo permites. Pero si tú no estás yendo, sí puedes apoyar a los que están yendo. Entonces, la iglesia que no va, tiene que estar orando por el que sí va, pero también tiene que estar mandando recursos cuando pueda para los que sí van. Yo te recomiendo que investigues de algún ministerio, algún misionero, algo que tú dentro de tu dinámica de vida de repente siembres algunos pesitos en ese ministerio. Sin que él sepa que existe, sin que ellos sepan que les mandaste algo, de repente tú saber de quién es y sembrar en el reino. Esas ofrendas anónimas, no sabes cómo bendicen, no sabes cómo se siente decir, chale, me falta para pagar para la renta, de repente meterte a tu cuenta y ver que alguien que no sabes quién fue, depositó, ¿verdad?
A mí me han llegado depósitos y como yo manejo obviamente la cuenta de la iglesia, a veces me llega con nombre. Y hay unas personas que ni conozco, que nunca han venido y seguramente nunca vendrán, pero que han sembrado. Y también aparece el de ustedes, ¿verdad? De repente ahí. Y mira qué detallazo. Pero tú no sabes cómo apoyas. Entonces, la iglesia lo que sí tiene que hacer es participar en eso. Ahora, cuando la iglesia ya predicó el evangelio en todo lugar, ahora sí puede venir el fin. ¿Y qué va a pasar? Estos eventos del del 15, sí, ¿verdad? Como está bien chiquito, ya no sé si es 15 o 18. Pero bueno, tengo un suegro oftalmólogo, entonces de repente lo voy a visitar, porque eso del 15 y el 18 no estuvo bonito. ¿Verdad? Entonces, dice, a partir de aquí, estos puntos son los últimos 7 años del fin de los tiempos. ¿Cuánto tiempo es? Los últimos 7 años, más o menos. De hecho, son los últimos 3 y medio, para ser exacto. El fin de los tiempos lo vamos a estudiar más a fondo, pero te lo voy spoileando. Tiene lo que le llaman las 7 semanas, las 70 semanas de Daniel, que son 70 semanas proféticas desde un punto del Antiguo Testamento hasta la venida de Cristo, la primera. Y estas semanas en total, al final queda una semana por cumplirse. Proféticamente te lo voy a explicar mejor en otra enseñanza. Te digo, esto es como que la spoiler. Cuando ahí habla de semanas, la Biblia habla de semanas de años, no de días. Y dice la palabra que queda por cumplirse una semana, es decir, 7 años, no días, 7 años. Esta última semana de Daniel es la última semana ya de todo el fin de los tiempos, donde comienzan 3 años y medio de paz, 3 años y medio de prosperidad y de estabilidad mundial. Ahí entra esta figura que vamos a estudiar también, que es el anticristo. Él aparece y él trae orden mundial. Él trae paz donde nunca hay paz. Él hace que las naciones árabes e Israel se den la mano, se acabe la guerra y estén tranquilos, compartan territorio. Comienza o va a comenzar una construcción del tercer templo de Israel. Yo quiero que sepas que hoy ya hay planos de este templo, ya hay planes para cuando se pueda echar a andar hacerlo. En Israel han seguido la línea genética de quienes heredan la tribu de Leví en sangre para poder continuar con los sacrificios como lo hacían en el Antiguo Testamento, y ya lograron clonar a un animal que ya estaba extinto, un tipo de becerro que se usaba para los sacrificios, para poder clonarlos, echarlos a andar para cuando vuelva a haber templo. Toda esa previa ya está. ¿Qué falta? Que haya paz para que lo puedan construir, porque en ese templo donde estaba el templo de Israel, hoy está una mezquita, ¿ok? Y esa mezquita tiene que quitarse para poder reconstruir. Esa parte la hace el anticristo como personaje político. Y entonces el mundo ve una estabilidad de 3 años y medio. Y ahí entra esto que te voy a leer. Por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, y entre paréntesis, el que lee, entienda. ¿Por qué el que lee entienda? Porque Jesús está hablando de algo que profetizó Daniel. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ir a estudiar Daniel, que es lo que vamos a hacer en la otra predicación. Daniel habla de este asunto, la desolación, la abominación, desoladora. ¿Cuál es la abominación desoladora? Cuando el templo fue destruido, el segundo templo en el año 70, después de Cristo,
por el emperador Tito, este rey, este emperador, cometió una blasfemia, un sacrilegio en contra de Dios. Y era el lugar santo. ¿Cuál es el lugar santo? El lugar santo es una parte del templo. El templo está dividido en atrios, lugar santo y lugar santísimo. Así está dividido el templo. En el lugar santo se ofrecía el sacrificio. Y este rey viene y ofrece en sacrificio como burla al pueblo judío un cerdo. Porque si tú conoces, el judío no ve al cerdo como un animal puro. Es un animal impuro. Ellos no pueden comer cerdo, no hay chicharrón, no hay carnitas, no hay nada de esto. Pueden comer chicharrón de pescado, que yo creo que es una burla, ¿verdad? El nombre, sabe rico, pero para mí el chicharrón tiene que llevar su grasita, su panceta, todo lo que debe llevar. Guacamole, tortilla recién hecha, salsa mocajeteada. Entonces, él hace esto y se burla. El anticristo, cuando esté en los 3 años y medio, él hace un pacto con Israel donde los engaña, se hace pasar porque está del lado de ellos, y cuando construyen este tercer templo, él va a demandar adoración para sí mismo. Por eso es el anticristo. Y entonces a partir de ahí comienza esta gran persecución. Di conmigo, la gran persecución. Dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Oren pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. En estos puntos del tercer año y medio del anticristo, cuando él se revela su verdadero rostro y demanda adoración para él, va a haber 2 grupos de personas que van a ser perseguidas totalmente. La primera es el pueblo de Israel como nación, pero la segunda son los fieles a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando el anticristo se revela y demanda, quiero que me adoren a mí, el pueblo de Israel, sin que haya recibido aún a Cristo, dice, no, la adoración solamente es a Dios. No vamos a adorar a ningún hombre y nos vamos a mantener firmes. Pásenos lo que nos tenga que pasar. Y la verdadera iglesia, ojo, no estoy hablando de religión, porque te va a sorprender que hay gente que tú considerarías de otra religión, pero que tienen las bases bíblicas correctas también y son salvos porque la iglesia, vuelvo a lo mismo, no es de etiquetas. Cristo no viene el lunes por los bautistas, el martes por los pentecosteles, el miércoles por los libres, el sábado descansó y no vino por los judíos. No fue así, ¿verdad? No se trata de eso. Viene por una sola y única iglesia. Amén. Entonces, ¿cuál es la iglesia verdadera? La que va a decir también, no, nosotros no nos podemos doblar ante nadie y no podemos adorar a nadie que no sea Cristo. La diferencia entre el pueblo de Israel y la iglesia no es Dios, es Cristo. ¿Sí me estás entendiendo eso? Creemos en el mismo Dios los 2 grupos, pero un grupo, el judío, piensa que Dios Padre todavía no envía a su Mesías. Por eso no creen en Cristo.
Y el cristiano cree que Cristo es el Mesías enviado por el Padre, muerto, sepultado, resucitado, ascendido a los cielos y próximamente a venir por su iglesia. Y es la única diferencia que hay, pero la lealtad al Padre, digámosle así, los dos grupos la tienen y no se van a doblar. Y cuando no se doblen ante esta exigencia del anticristo como adoración, entonces va a comenzar una persecución encarnizada, brutal y violenta contra la iglesia que permanece y contra Israel. Tú no eres judío, pero sí eres iglesia. Si eso comenzara mañana, tú y yo estaríamos con un blanco en la espalda, una mira, casándonos. Y eso va a ocurrir. ¿Cuántos de ustedes se han documentado, han visto alguna película, han leído algún libro, algo sobre la Segunda Guerra Mundial, los nazis y el Holocausto? ¿Alguno de ustedes? Fue horrible lo que pasó. ¿Qué tan horrible va a ser lo que va a pasar cuando la Biblia dice, no ha habido nunca antes una como esta que va a haber, ni habrá? ¿Qué nivel irá a alcanzar esa persecución? Ya no solo sobre los judíos, sino sobre la iglesia. Algunos teólogos le mencionan el Holocausto como el ensayo del diablo para la gran persecución. Imagínate, es inhumano lo que pasó. Hay tantas cosas que uno ve, lee y cada día se descubren nuevas que dices, ¡aso mecha! Bueno, eso va a volver a pasar y en una escala mayor, ya no va a ser solo un pueblo, va a ser un grupo de personas de todas las naciones, en todos lados, y va a ser brutal. Por eso el que persevere hasta el fin será salvo, porque en ese proceso de persecución, mis amados, pasa lo que siempre pasa. Los que no son de a de veras dicen, permítanme tantito, esto ya se puso medio feo, yo me voy de aquí. ¿Sí? Dice la palabra, eso está en Apocalipsis, pero dice que el anticristo dentro de su persecución, la primera escala de persecución es, digámosle, no es física. Lo primero que hace es que nadie puede comprar ni vender si no son parte de su reinado, y para ver quién es quién se les pone una marca, la marca de la bestia. El que entienda, dice, en este número hay sabiduría, el que le entienda, el 666. ¿Cuál es el 666? No sabemos todavía cómo va a ser. No creo que sea un sello así, 666, porque sería muy obvio, ¿verdad? Y uno diría, no, pues este no me lo pongo. Pero es un punto donde no puedes negociar. Imagínate hoy tú no tener forma de comprar tu mandado. No que no tengas dinero, tienes el dinero, vas a H-E-B, pero no puedes pagar. No existes legalmente, no puedes cobrar. Ya no tienes pensión del seguro porque te borraron del sistema. No existes, no tienes, tu INE no funciona, ¿verdad? No tienes forma de moverte a ningún lado. No existes legalmente porque desde un sistema nuevo, de un nuevo orden político al cual tú entraste porque todo estaba en paz, de repente te dio la espalda y te dice, ¿quieres comprar? ¿Quieres vender? Adora a esta persona. Y entonces tú dices, no, pues un rato me la llevo yo con lo que ya tengo en la despensa ahorita. Pero cuando se te acabe el recalentado, cuando el recalentado del 2022, que todavía está en el congelador, ya por fin se acabe. Cuando tienes un hijo recién nacido que necesita leche de fórmula y la farmacia no te la vende. Cuando tu papá o tu mamá necesitan un medicamento que la farmacia no te va a vender por no querer doblar la rodilla ante el anticristo. Ahí, en ese momento, se da
la gran apostasía y muchos de los que parecía que eran, dan la espalda a Cristo. Y entonces permanece la iglesia fiel. Y cuando la iglesia es fiel, cuando se van los de mentiras, mira, se me pone chinita la piel. Algo impresionante pasa. Porque aquellos que estorbaban con su falso cristianismo al grupo que estaba, ya no están. Y entonces va a venir un mover de Dios sobre la verdadera iglesia como tampoco nunca ha habido. Mejor que el libro de Hechos, donde Dios va a ser tan bueno que va a decir, mi iglesia no tiene comida porque no lo dejan comprar ni vender. Vamos a enviarles unos ángeles que les aparezcan comida. Mira, este grupo de cristianos que están en Victoria escondidos en el 13-0 Sabasolo, ¿verdad? Están allá trincherados porque hay persecución. Y hay 4 o 5 familias ahí y lo que les queda es medio kilo de carne. Pero esa iglesia ora y ese medio kilo de carne le da de comer a todas esas familias. Y empiezan a haber milagros tras milagros donde aquel que está enfermo y necesita una medicina y ya no se la dan, de repente Dios lo sana. Y empieza, por un lado, el mundo a ponerse más duro, pero el cristianismo se pone más en fuego, más de veras. ¿Y qué va a pasar cuando la iglesia de acá es verdadera? Va a pasar otro evento medio curioso. Muchos del lado bueno se fueron al malo por convenencieros, pero muchos de acá que están en tinieblas, viendo el poder de Dios obrar en su iglesia, van a venir a los pies de Cristo. Y entonces fue así, ¿verdad? Muchos que pensábamos que eran, terminan allá. Y muchos que decíamos, este jamás se va a convertir, ve lo que está pasando y vienen aquí. Ahora, Cristo va a obrar a favor de su iglesia. Pero Israel no va a ver esa bendición. ¿Por qué no? Porque Cristo no está gobernando sobre ellos, porque ellos no lo ven como Mesías. ¿Qué va a pasar? Es la carta maestra final de Dios para evangelizar a Israel. Para que Israel vea que aquel que dicen que no es Mesías, sí es, y está obrando a favor de su iglesia. Y entonces el grupo de Israel que está vivo, porque Romanos 13, lo vamos a ver, 11, 12 y 13, en el curso al que vas a venir, spoiler, dice, y todo Israel será salvo. Pero no se refiere a todo Israel de toda la historia. Se refiere a todo Israel que está en ese momento de la historia. Porque los que quedan, que también están siendo perseguidos, salvo que no tuvieran 3 dedos de frente, ya ven y dicen, este es el Mesías. No lo hemos recibido, nuestro pueblo no lo recibió por 2000 años. Pero hoy está viendo, la iglesia está dando testimonio. Por eso dice mismo Romanos que el pueblo gentil causa celos al pueblo de Israel, para que todo Israel sea salvo. Porque es necesario, dice Dios, que el pueblo por el cual vino el Mesías también sea parte del reino de Dios. La puerta al reino no es de tu nacionalidad. La puerta al reino es Cristo. Pero Israel fue el pueblo por el cual vino Cristo. Y Dios tiene un amor especial por Israel. De tal manera que va a trabajar para que Israel venga a Cristo. Cuando ya viene Israel a Cristo, se cumple la mayor de las profecías, que Israel viene a ir. Y entonces se da la venida del Hijo del Hombre. Déjame terminar de leer esta porción. Ok. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá
Si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ojo, pastor, a mí me enseñaron que la iglesia no vive la gran tribulación. En mi muy particular opinión, de acuerdo a lo que yo he estudiado por años, y este versículo siendo uno de tantos, permíteme decirte que te han engañado. La iglesia sí vive la gran tribulación. Porque aquí dice que los días serán acortados por los escogidos. Es decir, los escogidos están en esos días. No dice, y serán sacados los escogidos de esos días. ¿Sí me estoy dando a entender? Si los escogidos permanecen ahí, por eso el tiempo no se prolonga y dura solo 7 años. Porque pudo haber sido 20. ¿Sí me entiendes? En el tiempo de Dios dice son solo 7 en total. 3,5 de engaño, 3,5 de persecución. ¿Qué pasa cuando tú sabes que hay un tiempo límite para tu situación? Un tiempo límite a favor. Imagínate que estás, no sé, bueno, a la inversa ahorita, ¿verdad? Porque eres alumno, entraste a estudiar, pero tú sabes que vas a durar en la escuela tantos meses, porque después vienen vacaciones. A Aaron ya se le van a acabar mañana, pero bueno, es otro asunto. ¿Qué pasa cuando tú estás de que ya no puedo más, pero ya se acercan las vacaciones? Le voy a echar ganas este poquito más, este último tirón, ya viene el aguinaldo, cuando estamos así, ya viene Alex Aguinaga, ¿verdad? Me le escondo a Coppel esta última semana y la próxima voy y le digo, ponle aguacate, ¿verdad? O sea, ya viene, ya estamos por salir. Imagínate un preso en la cárcel que dice, me queda 1 año para terminar mi condena. Sí, me aventé otros 4, pero ese último año, ¿cómo lo viven? Por eso, en su misericordia, Dios dice, son 3,5 años y les digo cuántos son, para que cuando comience todo, ustedes puedan tener un tanteo de que esto se va a acabar. Sí hay una gran persecución, pero va a tener un fin. Y esa gran persecución se acaba porque yo vengo y los rescato y establezco mi reino. Es una luz de esperanza. Pero la iglesia tiene que estar ahí, porque si la iglesia es llevada, ¿quién le predica a los que no son iglesia? No tendría caso. ¿Por qué? Porque ¿para qué castigar 3,5 años a media humanidad cuando al final de los 3,5 años se va a abrir el libro del juicio y serán enviados al lago de fuego por la eternidad? Son 3,5 años donde hay una gran persecución, pero la persecución no es que la iglesia permanezca en ella, es que es contra la iglesia. ¿Sí me estás entendiendo eso? No es contra la humanidad. La humanidad, el mundo está aparentemente salvo, está viendo cómo la iglesia sufre y está participando del sufrimiento de la iglesia. Pero la iglesia va a permanecer porque las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dice, entonces si alguno les dijere, mira, aquí está el Cristo, o está allá, no le crean, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Mis amados, nunca, jamás en la vida, y ya con esto voy a terminar, jamás en la vida que tu sello de aprobación para si alguien es de Dios o no es de Dios sean señales y milagros. Porque dice la palabra que los falsos maestros y falsos cristos harán grandes señales y milagros. Es que yo creo en este pastor, aunque me quita todo mi dinero y me enseña una reverenda sarta de cosas extrañas, porque yo vi que una persona que tenía cáncer fue y se sanó. Pues cuidado, porque el anticristo y el falso profeta no van a ser
imitación de milagros. Van a hacer milagros. Y van a hacer señales. Y van a ser grandes. De modo que si tú estás siendo el que persigue el milagro y no el que persigue la verdad, te van a bailar. Vas a ser como Berta. Se la bailaron. ¿Ah? Así. ¿Por qué? Porque si yo estoy midiendo la divinidad o el sello de aprobación de Dios, el anticristo va a tener a uno que lo sigue, que es llamado el falso profeta, el cual tiene aún la capacidad, según Apocalipsis, de hacer descender fuego del cielo como señal. Así que nunca pongas señales. La Santa Muerte sana gente y no es de Dios. La brujería, la hechicería, el brujo del pueblo sana gente y no es de Dios. Lo que la palabra dice es que el fruto de aquel que es de Cristo es que se parece su forma de ser a Cristo. Así ore por gente y se le muera en vez de que se le sane. Si su forma de ser es amorosa, es santa, es apacible, es la verdad, ese hombre tiene más fruto de Cristo que aquel que toca como con una varita mágica, todos se sanan, pero es un ratero, abusa de la iglesia, tiene 3, 4 amantes por debajo del agua, tiene a su esposa, le pega en la casa cuando nadie los ve. Ese hombre es una basura y es un falso maestro, aunque haga milagros. Así que nunca. Ahora, ¿cielos abiertos creen milagros? Claro que creemos en milagros. Claro que oramos por milagros. Y claro que queremos ver milagros. Pero que los haga Cristo. Ningún hombre. Yo no sano a nadie. Si yo oro por ti y te sanaste, yo no te sané. Te sanó Cristo. Amén. Gracias a Dios me permitió ser parte de la situación orando por ti. Pero fue Cristo. El que restaura tu vida no es cielos abiertos, no es yo empecé a ir ahí, Dios me cambió. Qué bueno que fue aquí. Pero es Cristo, ¿no? Nadie más se lleva la gloria más que Cristo Jesús. Amén. Nadie se puede llevar nada. Ahora, se los he dicho antes, así que si dijeran, miren, está en el desierto, no salgan, o miren, está en los aposentos, no le crean. Y aquí viene la parte donde dejo todo para la próxima semana. Porque como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. ¿Cómo será la venida del Hijo del Hombre? Como un relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. La gente va a andar diciendo, yo en serio, yo no sé si tú has visto, pero yo veo cada cosa. Entre semana estaba viendo a un hombre que él mismo declara ser el nuevo Cristo. Y que todo esto, dice, todo esto me lo mostró mi madre, Espíritu Santo. Le da género al Espíritu Santo, da género de que es el Padre, el Espíritu Santo es la madre y él es el Hijo. ¿Y sabes qué fue lo que más me dio tristeza? Que si el vato está marihuano y lo dice él, puta bueno, que tendrá su infierno. Pero vi un grupo de jóvenes usando las redes sociales diciendo, tengan cuidado porque el que no crea en el enviado, que es este pelado panzón y de pelo feo, porque así está. Yo estoy panzón, pero no tengo el pelo tan feo, ¿verdad? Que dice ser Cristo, si no lo siguen a él, se van a perder en el infierno. Y entonces ves cómo hay gente arrastrada a esa mentira. Y uno pensaría, la Biblia exagera cuando digan que aquí va. No, ahí está. Y hay otros que están más camuflajeados. Hay unos que salen hasta en canales cristianos y se hacen llamar, yo soy el ungido de Dios. Perdóname, título el ungido de Dios es Cristo. De hecho, Cristo significa el ungido de Dios. ¿Nosotros somos ungidos por Dios? Sí, pero somos unos ungidos. El ungido de Dios solo es Cristo Jesús. No es ninguna otra persona, no es ningún hombre de carne
y hueso de este tiempo. Es Cristo Jesús, carne y hueso resucitados, glorificados, hoy a la diestra del Padre, pero vendrá por nosotros en cuerpo físico. Ese es Cristo, el ungido de Dios. Nadie más. Por más milagros, por más estadios que llene, por más hambre que distribuya alimentos en África, qué bueno que lo hacen, pero no son el ungido.